Los siguientes datos corresponden a un motor de inducción trifásico tetrapolar, conexión Y 2300 volts y 60 Hz, resistencia media entre dos terminales del estator de 2,5 ohms. Prueba de rotor bloqueado, 50 amperes, 18 kilowatts, factor de potencia 0,45 y se conoce que X1 es igual a 0,4 veces X1 más X2. Se desprecian las ramas de magnetización y pérdidas rotacionales. Con respecto al anterior, calcular velocidad en RPM, la cual está operando el motor si este se conecta a una red trifásica que opera a 50 Hz, tensión de 2300 volts y el factor de potencia en terminales de entrada del motor es de 0,92. Inciso B, ¿cuál es la tensión de línea mínima a 60 Hz a la cual se puede reducir la fuente de alimentación para que en el arranque el motor pueda arrastrar una carga con par resistente o par en el eje de 1 kΩ? Entonces, básicamente, el problema me está tratando de decir lo siguiente. Yo tengo un motor con unas características nominales, conexiones, número de polos, tensión de operación y una frecuencia de operación, y se hicieron unas pruebas de este motor. La idea de las pruebas de este motor básicamente es que usted tenga un modelo de circuito. Recordemos rápidamente que pues el modelo de circuito es un motor de inducción. A partir de las pruebas es el siguiente, el modelo equivalente aproximado, en el cual acá tenemos la rama magnetización, ¿sí? Rama magnetización, y aquí tendríamos una rama equivalente y en los terminales de salida del motor, recordemos que el modelo del motor de inducción y el del transformador son muy parecidos, en el cual los parámetros de ese circuito, ¿cuáles son? Acá tendríamos la resistencia del núcleo, la rama de magnetización, una resistencia equivalente y una reactancia equivalente, y acá tenemos una resistencia variable que está modelando la potencia desarrollada, es esa potencia que se va a convertir en potencia mecánica. Entonces, entre comillas, esto se está modelando la carga. Y eso se define como R2 por 1 menos el deslizamiento, ¿sí? Menos el deslizamiento que hace referencia a la operación de la máquina, pues sobre 1 sobre el deslizamiento. R equivalente, pues hace referencia a la suma de la resistencia de estator y rotor, donde estas dos resistencias están referidas a una sola zona. Usualmente son tan referidas al estator, ¿sí? Porque es donde usted tiene el primario siempre está en estator. En el secundario, pues usted no tiene acceso al rotor o no se suele alimentar por rotor, porque la idea del rotor es donde va la salida. Y el X equivalente, pues la relación de X1, de la reactancia X1 más X2, es decir, ambos referidas al estator. Entonces miren que aquí, básicamente, aquí cuando me dicen que la rama de magnetización es despreciable, lo que me están diciendo es que no tenga en cuenta esto, ¿sí? Que básicamente esto lo suma como si no existiera, palabra más, para menos, lo puedo como un circuito abierto, ¿sí? Como un circuito abierto. Cuando me dicen que la rama de magnetización es despreciable, pues veo esto como un circuito abierto. Y pérdidas rotacionales, cero, quiere decir que pues, la potencia desarrollada, cuando me dicen que las pérdidas mecánicas rotacionales son cero, pero lo que me están diciendo es que la potencia desarrollada y la potencia de salida son la misma, ¿sí? Son la misma potencia. Entonces, para responder estas dos preguntas, vamos a tratar de interpretar la pregunta número A, y a partir de eso miramos qué no tratan de interpretar el ejercicio. La primera pregunta me están diciendo es que vamos a interpretar las preguntas con el modelo de circuito, vamos, porque la idea es que siempre que usted vaya a analizar una condición de operación, cada vez que usted analiza una condición de operación, pues a partir del modelo de circuito. Ahí me están diciendo que el transformador se conecta a una red que opera una tensión de 2300 volts, una tensión de línea, y este es el equivalente por fase, entonces aquí habría una tensión de 2300 sobre raíz de 3. Me dicen que cuando el motor esto se conecta a una red de 2300 volts y la frecuencia de la red o de la fuente tiene un valor de 50 Hz, ¿ok? Y aquí tendría el R equivalente, el J equivalente, que los desconozco, y aquí tendría R2 por 1 menos S sobre S. Entonces me dicen que necesito calcular la velocidad, necesito calcular una velocidad cuando el motor se conecta a una red trifásica 2300, eso es una tensión de línea, aquí estoy viendo el equivalente monofásico, eso sería la tensión de entrada de fase, y me dicen a 50 Hz, pero me dicen que en esa condición de operación, el factor de potencia en terminales de entrada, o sea, el factor de potencia visto acá, entre estos dos puntos de pintar en verde, tiene un valor de 0,92, de 0,92. Entonces, bajo esas condiciones, calcular una velocidad. Entonces, aquí digamos que tendríamos que tratar de analizar cómo podemos obtener aquí, cómo podríamos darle solución a este problema. Porque de manera general, pues
aquí esa información de los datos me permite a mí calcular una velocidad. Inicialmente, cuando me dicen tetrapolar y frecuencia de operación, entonces yo puedo calcular lo que es una velocidad, la velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo magnético giratorio, que se define como 120 la frecuencia sobre el número de polos. Pero esto no tiene que ver con la velocidad mecánica. La velocidad mecánica es diferente a la sincronismo. No obstante, esa velocidad, a partir de esa velocidad, existe una relación que dice que la velocidad mecánica, la cual está operando motor, la velocidad en el eje, ¿sí? Esa velocidad mecánica es la velocidad a la cual se está moviendo el eje, la puedo relacionar como 1 menos el deslizamiento por la velocidad de sincronismo, por la velocidad de sincronismo. Pero entonces, aquí la única incógnita es obtener el deslizamiento. Y fíjense acá, si yo tengo el factor de potencia en terminales de entrada, ese factor de potencia me está diciendo que si yo miro la impedancia en terminales, la impedancia en terminales del motor, esa impedancia sería un R equivalente más R2 por 1 menos S sobre S más el JX equivalente. Que esa impedancia, si aquí la estoy viendo de manera cartesiana, aquí la estoy viendo de manera cartesiana, o básicamente lo que me están diciendo es que esa impedancia, pues tiene una magnitud y un ángulo teta, y ese ángulo teta es tal que el coseno de ese ángulo teta me da 0,92. 0,92. Entonces, si yo mirara esto como un triángulo de impedancia, si yo mirara esto como el triángulo de impedancia, aquí yo tendría el R equivalente, bueno, voy a colocar esto un R, pues un R total, que sería la suma de la parte resistiva, el X equivalente, y el Z, y aquí tendría el teta. Entonces, de una manera rápida podría decir que tangente de teta sería igual a la X equivalente por el R total. Entonces, podríamos acá, si ustedes se dan cuenta, aquí está de incógnita el deslizamiento, podríamos obtener el deslizamiento del cual está operando esa máquina y a partir de ese deslizamiento obtener esto. Pero entonces no hace falta, pues, conocer los parámetros, conocer los parámetros. Y esos parámetros de R equivalente y J equivalente, ¿de dónde los voy a obtener? Es aquí donde viene esa prueba de acá, que se llama la prueba de rotor bloqueado, que su función básicamente es obtener los parámetros del circuito. En esa prueba de rotor bloqueado me están diciendo, en esa prueba de rotor bloqueado me están diciendo, rotor bloqueado, cuando se dice rotor bloqueado quiere decir que la velocidad mecánica es cero, o sea, el eje está quieto, y eso implicaría que el deslizamiento fuera 1. Y si el deslizamiento es 1, quiere decir que esa parte de acá se comporta como un corto. Y entonces usted estaría viendo el siguiente modelo. Usted solamente estaría viendo lo siguiente. Solamente estaríamos percibiendo el R equivalente y el JX equivalente. Y que esa prueba me dijeron que se hizo una prueba en la cual la corriente que va a pasar por acá tiene un valor de 50 amperes, que en esa prueba la potencia de la prueba, o sea, la potencia que se mide acá, la potencia de cortocircuito, que es un valor trifásico, porque es una máquina trifásica, es de 18 kilowatts, y eso es un equivalente monofásico. Entonces aquí debería haber, aquí, si yo quiero llevarme esa información a este circuito, aquí debo ver es la potencia monofásica, es decir, dividir eso entre 3. Y que el factor de potencia de la prueba, o el factor de potencia de esa prueba es de 0,45. De 0,45. Miren que aquí me dan una información y es que me dicen que X1, básicamente, si yo hiciera la matemática acá, yo puedo decir que X1 es tantas veces X2. No obstante, pues esta información me permite solamente separar X1 y X. Si yo llego a conocer X es equivalente, yo puedo separar quién es X1 y X2, porque yo sé que X es equivalente, es la suma X1 y X2. Pero si ustedes se fijan en el problema, no tengo la necesidad de separarla. Entonces, este dato, pues no me interesa como tal saber cómo se separan X1 y X2. Simplemente sé que la suma me da un X equivalente y a partir de equivalente puedo separar X1 y X2. ¿Sería relevante esto si, por ejemplo, me hubieran dicho que fuera el circuito equivalente exacto? Que trabaje con el equivalente exacto, donde R1 y R2 estarían acá, y R2 y inclusive si yo tuviera el equivalente exacto, aquí tendría R1 y R2, perdón, R1 y X1 y R2 y X2, pero como la rama de monetizaciones despreciable, pues veo solamente el modelo, se suman en serie. Entonces, finalmente esto es irrelevante, ¿sí? Resulta siendo esa información irrelevante, ¿sí? Entonces, a partir de esto, yo sé que yo puedo decir rápidamente que R equivalente se calcula, pues como, pues recordemos la potencia de una resistencia, pues se define como la corriente de la resistencia al cuadrado por el valor de la resistencia. Entonces sería la potencia, que es 18 por 10 a la 3
por un tercio para volverla monofásica, ¿sí? Para volverla monofásica. Y esa potencia la voy a dividir entre la corriente, que es 50 al cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas, si hacemos el cálculo, si hacemos el respectivo cálculo, de 18 por 10 a la 3 por un tercio sobre la corriente al cuadrado, tendríamos que la R equivalente es igual a 2,4 ohms. 2,4 ohms. Tendría el valor del R equivalente. Y a su misma vez el R equivalente, yo a partir de ese R equivalente yo puedo calcular el X equivalente. Tengo muchas maneras de verlo. Yo tengo el factor, a partir del factor de potencia también puedo aprovechar esto. ¿Y de qué manera? Miren que de lo mismo como se definió acá, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que la X de cortocircuito va a ser igual a la Z de cortocircuito, que la calcularía como 2,4 sobre el factor de potencia, es de 0,45. Porque miren que teta este teta, ya dijimos que se habla con el factor de potencia. Y yo sé que P sobre factor de potencia me da P sobre factor de potencia es S, o lo mismo que decir R sobre el factor de potencia, eso me haría. Esa es la Z de cortocircuito. Pero necesito entonces multiplicarlo por el seno del ángulo, es decir, del coseno inverso de 0,45. Y de aquí podría obtener la reactancia de cortocircuito. Es decir, si yo divido 2,4 entre 0,45 por el seno de 0,45, obtendría la reactancia equivalente, que tiene un valor de 4,7628 ohms. Con esa cantidad de decimales suficiente. No obstante, digamos que con esto ya tendría casi todo, tendría el R equivalente y JX equivalente. El modelo me dice R2, quiere decir que yo debo separar R1 del R equivalente. Miren que aquí sí es necesario que yo separe quién es R equivalente, R1 y R2, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Entonces miren que anteriormente me mencionaron otra prueba que se llama que la resistencia media entre dos terminales del estator. Esa quiere decir que cuando hicieron la medición entre dos terminales de la máquina, la resistencia media entre dos terminales de la máquina, vieron que es un valor de 2,5 ohms. Y esa medición básicamente es que usted tiene el estator en Y. ¿Por qué no incluyo la parte inductiva? Porque solamente se hace la medición de la resistencia, ¿sí? Ya sea que por una prueba de continua, que yo conecto aquí una fuente continua, pues solamente diría la parte resistiva. O con un medidor de resistencia, que básicamente también se comporta en una resistencia de continua. Entonces, yo aquí tendría R1 y R1, R1 y R1 con una fuente continua, el medidor de impedancia. En ese caso, yo conecto aquí el medidor de impedancia, o el medidor o simplemente el multímetro, y cuando él mide resistencia, pues lo que hace es que tiene una fuente aquí, él tiene aquí como una especie de fuente continua, manda una corriente de continua y hace la ley de Ohm, y obtiene una resistencia. Entonces quiere decir que la parte inductiva no la vería. Y como estoy midiendo la resistencia entre dos puntos, pues quiere decir que la R medida es 2 veces R1. Entonces de aquí puedo separar R1 y decir que pues sería la mitad de 2,5. La mitad de 2,5, es decir, 1,25 ohms. Y entonces en ese orden de día yo podría decir que R2 es igual a la R equivalente menos R1. Entonces yo puedo decir que R2 sería entonces el 2,4 menos el 1,25, lo cual me daría 1,15 ohms. Entonces ya tengo separaditos R1 y R2. No es necesario que yo tenga que separar el X equivalente. No obstante, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente, y es que esta prueba de acá, esas son características de la máquina, esa es una prueba de caracterización de la máquina. Y esta máquina, estas pruebas se hicieron a esta máquina. ¿Y qué quiere decir eso? Es que si usted se da cuenta, esas pruebas se dieron haber medido en 60 Hz, porque eso es lo que dice. Los datos siguientes corresponden a esos datos de acá. El primero dice, estos datos de acá son de un motor que tiene esas características. Y entre esas características es que la frecuencia a la que se tuvo que haber hecho esas pruebas es 60 Hz. Y la pregunta que me hacen aquí es cuando la fuente a 50 Hz. ¿Cuál es el efecto de eso? O sea, ¿cuál es el impacto de eso? ¿Dónde está el lío? El lío es que la reactancia, si usted recuerda, una reactancia inductiva se define como omega L. Quiere decir que la reactancia, y omega es lo mismo que decir 2pi por frecuencia, L. Entonces quiere decir que la reactancia depende del valor de la frecuencia. El valor de la inductancia es un valor en el tiempo.
en el tiempo, eso pero la reactancia es en el dominio fasorial y depende de lo que suceda de F. Entonces quiere decir que la reactancia esta reactancia que yo calculé acá, voy a llamarlo X de cortocircuito 1, que quiere decir a 60 Hz, no es la misma reactancia que puedo utilizar acá, porque sería 50. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo, yo sé que X1 sería igual pues, a 2pi por la frecuencia 1 por L, y yo sé que X2 pues, va a ser igual a 2pi por la segunda frecuencia por L. Tengo el mismo término, entonces yo puedo decir que X2 pues, va a ser igual al X1 por la frecuencia 2 sobre la frecuencia 1. Entonces quiere decir que la reactancia de cortocircuito 2, que es la de 50 Hz, la de 50 Hz pues va a ser igual a la que ya calculé, que es 4.7628 multiplicado por 50 y dividido entre 60. Multiplicado por 50 y dividido entre 60. Es decir, los 4.7628 lo multiplico por básicamente 5 sextos y eso me da otro valor diferente de reactancia. Es decir, 3.969 ohms. Que esa es la reactancia 50 Hz. Entonces ya en ese orden de ideas, ya en ese orden de ideas ya yo puedo decir que el tangente, ya retomando la idea, ya puedo decir que el tangente de teta, que es el tangente, y teta como lo calculo, el coseno inverso de 0.92, va a ser igual al X equivalente, que es 3.969, y aquí hay otra cosa a tener en cuenta, y es que cuando usted, recuerde esto, vamos a tenerlo en cuenta acá, cuando usted suma R1 más R2 más R2 por 1 menos S sobre S, que es la suma de R equivalente, eso es la suma de R equivalente, con esto, eso de acá se resume simplemente R1 más R2 sobre S. R1 más R2 sobre S. Entonces, no tengo por qué escribirlo tan separado, sino simplemente colocar R1, que es 1.25, más R2, que es 1.15, sobre el deslizamiento. Y entonces simplemente lo que se procede ahora sería, por medio de, pues, de calculadora o algún medio de interés, despejar esa ecuación, ¿sí? Despejar esa ecuación, tener mucho cuidado que pues acá había que tener, aquí digamos que el análisis real que habría que tener en cuenta es que la frecuencia de operación aquí es 60 Hz, ¿sí? Es 60 Hz, perdón, es 50 Hz. Y las pruebas se hicieron a 60. Entonces, recuerden que la única que tiene dependencia de la frecuencia es en la reactancia. La resistencia sí se queda tal cual porque la resistencia no tiene una dependencia. Esa resistencia, que es la resistencia que mueve los devanados del estator, esa es una resistencia de un conductor. Básicamente esto representa la resistencia de un conductor y la resistencia de un conductor no depende de la frecuencia. Si hubiera tenido que utilizar la resistencia del núcleo, la resistencia de magnetización, esta sí tiene una dependencia de la frecuencia. Esa RC sí tiene dependencia de la frecuencia. Porque recuerde que esa resistencia está modelando las pérdidas magnéticas, las de histérisis de Foucault, y esas pérdidas sí dependen de la frecuencia. Pero esta resistencia acá no depende de la frecuencia. Como esa rama no la tengo en cuenta, entonces el impacto de RC tampoco me interesa. Pero RC sí tiene un impacto con respecto a la frecuencia. De aquí despejando por calculadora, entonces yo sé que el deslizamiento del cual está operando el motor en esta condición es de 0.1425 y con esto ya yo ya completo la información que me hacía falta y es que la velocidad mecánica, ¿quién va a ser? 1 menos el deslizamiento, 1.425 por la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo es 120 por la frecuencia. Hay que tener mucho cuidado que la frecuencia de sincronismo depende de una frecuencia, pero esa frecuencia, ¿quién es? La frecuencia de la red. Entonces, en este caso, la red está operando a 50. Está operando a 50. La velocidad de sincronismo no es la misma que a 60 Hz. Y el número de polos, pues ya me dicen que es tetrapolar. Tetrapolar quiere decir que el número de polos es igual a 4. Entonces, eso lo digo entre 4 y obtendría que la velocidad mecánica, pues tiene un valor de, bueno, 1 menos el deslizamiento, haciendo la operación rápidamente en calculadora, eso me resulta que la velocidad mecánica tiene un valor de 1286.164 revoluciones por minuto, y con esto resolvemos el inciso A, ¿sí? Y con esto resolvemos el inciso A. El inciso E, ¿qué me está diciendo? Mire, ¿cuál es la tensión de línea mínima a 60 Hz a la que se puede reducir la fuente de alimentación para que el par de arranque
del motor pueda realizar una carga con un par de resistencia en el eje de tanto. Entonces, ahí básicamente me están diciendo, yo quiero que el par de arranque tenga un valor de 1 kilonewton por metro. Eso es lo que me están diciendo. Que en el arranque se pueda realizar esa carga. Y ese par de arranque es el par de salida. El par de salida. Ese sería digamos que me están diciendo que el par en el eje, que es el par de salida, es de ese valor, kilonewton metro. Pero también es el mismo par desarrollado. Pero eso solamente es porque las pérdidas rotacionales son cero. De lo contrario, el par en el eje y el par desarrollado serían diferentes. Pero ya que las pérdidas rotacionales son cero, pues entonces simplemente lo que está sucediendo es que, pues aquí yo puedo decir que el par en el eje es el mismo par desarrollado. Y el par desarrollado, o sea, la ecuación del par para cualquier condición de operación se define como 3 veces B1 al cuadrado por R2 sobre el deslizamiento o la frecuencia de sincronismo por el producto de R1 más R2 sobre S más el X equivalente, ¿sí? Más el X equivalente. Entonces, básicamente es que usted tome esta ecuación y diga que, pues, 1 kilonewton, que es 1000, es igual a 3 veces B1 de acá. El B1 acá es la tensión de fase. Entonces, mire que tendríamos, voy a colocar así como la tensión de línea sobre raíz de 3 al cuadrado por R2. Y R2 es un valor que ya conozco. R2 es un valor de 1.15. Esto lo voy a dividir entre el deslizamiento. En arranque, como eso es un par de arranque, el deslizamiento se sume 1. En arranque el deslizamiento es 1, porque la condición de arranque es que el eje está quieto. Y velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo que es 2pi, perdón, sería 120 por la frecuencia. En este caso la frecuencia sería 60, porque me están preguntando el par de arranque es 60. Entonces miren que aquí hay que tener mucho cuidado con el valor de la frecuencia de operación. Sobre el número de polos, el número de polos sigue siendo pues el mismo, esto no cambia, sería 4 por el producto primero de R1. R1, digamos que como el deslizamiento es 1, queda directamente R1 más R2, y R1 más R2 es el mismo R equivalente. Entonces de una vez coloco 2.4, ¿sí? De una vez coloco 2.4. 2.4. Ah, bueno, aquí hay que tener cuidado que aquí esta ecuación creo que hacía falta algo, y es que esto va al cuadrado, ¿sí? Esta suma va al cuadrado y el X equivalente también va al cuadrado. Entonces aquí sí da 2.4 al cuadrado, 2.4 al cuadrado, más esa ecuación en general, esa ecuación en cualquier bibliografía de los libros de máquinas se deduce que se llega a esto. O sea, aquí me hizo falta el cuadrado. 2.4 al cuadrado más el X equivalente. En este caso sería el X equivalente a 60. El X equivalente a 60. Porque yo tengo dos equivalentes, 3.9 y 4.7. Pero como está a 60, pues necesito el de 4 puntos, ¿sí? El de 4.7628, pero al cuadrado. Aquí entonces la única incógnita, si usted se da cuenta en esta ecuación, la única incógnita que queda del problema sería la tensión. Entonces quiere decir que de aquí yo puedo obtener que la tensión de línea a la que puedo reducir la fuente de alimentación para que el motor pueda impulsar un par en el arranque de 1000 Newton metro, 1 kilonewton metro, es simplemente hacer el despeje operacional de acá, ¿sí? Es simplemente hacer la operación. Es entonces hacer la operación. Entonces, mientras se hace la operación, pues ya tendríamos el valor del B. Ahora, otro último detalle que aquí está haciendo falta, y es que también hay que tener cuidado con lo siguiente. Y es que aquí es velocidad angular. Y aquí la velocidad apenas está en RPM, ¿sí? Aquí la velocidad está en RPM. Entonces, no es la misma interpretación, ¿sí? No es la misma interpretación. Entonces, simplemente aquí haría falta una última cosita en este término. ¿Y qué es ese último? ¿Qué es lo último que hace falta acá? Resulta y pasa que hay un factor que hace que cambie la velocidad. Esto que está acá está en RPM. ¿Y cómo la paso a radianes por segundo? Entonces simplemente lo multiplico por pi sobre 30. Y ese producto y esa operación de ahí me permite simplemente esto de acá ya verlo como radianes sobre segundo. De lo contrario, pues estaría incorrecto haber hecho este despeje sin tener en cuenta el pi sobre 30, porque eso es velocidad en RPM. O sea, la ecuación, miren que la ecuación de acá, n es una velocidad en R pulsaciones por minuto y omega es en radianes por segundo. No obstante,
se puede convertir algo que está en RPM multiplicando a radianes por segundo, simplemente multiplicando por pi sobre 30. Ya hecho el despegue, ya hecho la operación, ¿sí? Ya hecho la operación, pues simplemente nos queda que la tensión de línea aproximadamente es 2159.23 volts, y con esto resolveríamos pues todo el ejercicio propuesto. Entonces acá, pues terminando de encerrar la respuesta, ¿sí? Terminando de cerrar la respuesta, ya con esto pues tenemos solucionado todo el ejercicio.